Hola, hola, sean bienvenidas y bienvenidos al mundo de la cultura a través de vidas. Mi nombre es Aisa García, en Twitter me encuentran como @AisaTelesur. Hoy les saludo desde la Casa del Lago, que resalta, como verán, por su belleza arquitectónica y su magnífica vista hacia el alcázar del Castillo de Chapultepec y el lago adjunto. Fue inaugurada en el año 1908 con un estilo afrancesado de pequeñas dimensiones y realizada en mampostería para que durara muchísimo y fuera sólida. Hoy en día pertenece a la UNAM, tal vez la universidad más grande de América Latina. Pero bueno, comencemos vidas y con un repaso de las novedades culturales de esta semana. En China inició el Festival Internacional de Cine de Beijing y Argentina como el país de invitado de honor. Organizado por China Media Group y el Gobierno del Pueblo del municipio de Beijing, el 12º Festival Internacional de Cine de Beijing, uno de los mayores espectáculos en el país, arrancó con más de 100 cintas en cartelera, 16 películas nominadas al Premio Tiatán y la exhibición de 5 películas argentinas, en el contexto de los 50 años de relaciones bilaterales entre el Gran Asiático y la República Argentina como país invitado de honor. De forma presencial serán exhibidas películas nacionales y extranjeras en las salas de cine de la capital. Entre las piezas destacadas, Máquina para ver el alma, Buscando el tiempo perdido, El robo del siglo, El secreto de sus ojos y se han incluido clásicos como El Padrino. El certamen, que para esta oportunidad estará enfocado en exhibir temas que son objeto de preocupación social, se desarrolló hasta el 20 de agosto, cuando se anunció de la lista de los ganadores en la ceremonia de clausura y entrega de premios. Con una amplia programación, en México fue llevado a cabo la 8ª edición de la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios del Zócalo capitalino. Danza prehispánica, platos tradicionales, medicina naturista, espectáculos musicales, presentaciones de libros, encuentros de lectura y poesía en lenguas indígenas son algunas de las actividades que se desarrollaron durante la 8ª edición de la Fiesta de las Culturas Indígenas del 5 al 21 de agosto. El periplo cultural, que contó con 61 elencos, presentó en su escenario principal un círculo de saberes que fue impartiendo en 17 talleres y 23 conferencias para dar a conocer importantes tradiciones sobre los pueblos originarios. Del 12 al 19 de agosto se realizó la 28ª edición del Festival de Sarajevo, con proyecciones de películas y paneles de discusión en torno al séptimo arte. Entre los temas principales de este evento estuvo un llamado a la paz en el mundo. El certamen, que fue inaugurado el pasado 16 de agosto con la proyección de 235 películas procedentes de 62 países, incluidas las 51 en competición, albergó además un segmento llamado En los ojos de la juventud, donde 30 jóvenes de 7 países de los Balcanes occidentales asistieron a Sarajevo para hablar sobre su historia y un llamado especial al cese de la violencia entre naciones. El Festival de Sarajevo, siendo uno de los eventos más importantes de la industria del cine en Europa, permite a los invitados aprender sobre el pasado, la reconciliación y cómo las diferentes sociedades asimilan los conflictos y sus consecuencias, debido a que este festival es un recordatorio del pasado trágico que tiene esta ciudad, no solo por los rastros de guerra, sino por la pasión con que sus habitantes viven esta semana de celebración. I was the president of the jury 2018, but I never got to see this venue. It's fantastic to be here. It's like fantastic to be back after the pandemic, and I mean, this is what cinema is about, to watch things together, really. Este festival, que se celebra desde 1995, es el mayor certamen de cine del sureste de Europa, y esta edición se realizó hasta el 19 de agosto, dejando un especial mensaje de paz y de reconciliación a través de la cultura. En Venezuela, con diversas esculturas y pinturas, fue inaugurada una galería que exhibe el emblemático trabajo del maestro colombiano Fernando Botero. El panel, que se encuentra ubicado en las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón, donde se exhiben pinturas y piezas escultóricas del famoso artista colombiano Fernando Botero. En esta exposición van a encontrar
20 obras de diversos formatos, algunas esculturas vaciadas en bronce y otras tallas en mármol, aparte de algunas pinturas y una sobre todo de carácter gigantesca, pues. Botero es un referente cultural de su país. Este artista es pintor, escultor y dibujante. Nació en la ciudad de Medellín, Colombia. Se convirtió en uno de los artistas vivos más cotizados del mundo, siendo algunas de sus esculturas parte integrante del paisaje urbano de muchas ciudades. El artista colombiano, conocido por llevar a cabo creaciones peculiares e irreverentes, se le fue denominado con el estilo del boterismo, debido al importante impacto de identidad inconfundible de las iconográficas obras, objetos y personajes robustos creados por Botero, llenas de picardía y expresiones particulares que parecieran desarrollarse en un espacio en el cual no encajan. Esta exposición, en Caracas, Venezuela, muestra 14 piezas del maestro que el público ha podido admirar mientras es orientado por un guía patrimonial. La receptividad del público tras la inauguración de la exposición ha sido un éxito, tomando en cuenta que se restaura la vida cultural luego de más de 2 años de pandemia. Vamos a un corte. Recuerden contactarnos a través de nuestra cuenta en Instagram y Twitter. Tome nota, @vidastelesur. Y ya regresamos con más de Vidas. Estamos de vuelta y miren, nuestro tema principal hoy sigue siendo el teatro. De hecho, hablaremos del teatro absurdo, que se caracteriza por tener tramas dramáticas que parecen carecer de significado. Sus obras pertenecen a ciertos dramaturgos europeos y americanos de la década del 50 y principios de los 60, quienes abordaron la situación humana esencialmente absurda, o sea, carente de propósito. Así que esta puesta en escena cuestiona a la sociedad y al humano. Pero no les cuento más, veamos la siguiente historia. El teatro del absurdo nace en el siglo XX. Es un estilo dramático desarrollado en la década de 1950 y 1960, donde tuvo su auge más importante. El término fue implementado por Martin Esslin, crítico de origen húngaro, quien le dio nombre a este estilo de teatro. El teatro del absurdo surge en Europa en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, y para mí tiene mucho que ver con la reacción que también tiene la literatura a la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, T.S. Eliot, el poeta inglés, dijo que con tal panorama de futilidad y anarquía, ¿qué se podía hacer en la literatura más que tratar de demostrar ese horror vacui del ser humano ante lo que había sido capaz de hacer en el mundo, ¿no? El nacimiento del teatro del absurdo como forma teatral surge en París en la década de los 40. Durante los próximos años se comienza a desarrollar esta nueva vertiente teatral por autores que se consolidaron como los primeros referentes en esta forma. Obras como La cantante calva de Ionesco y Esperando a Godot de Samuel Beckett marcaron el inicio de este movimiento que posteriormente comenzó a expandirse por creadores en todo el mundo. El teatro del absurdo fundamentalmente aporta a la dramaturgia 3 cosas, que son: la primera, este afán existencialista de que el teatro casi sea filosofía. Esto por supuesto ya lo hacía Shakespeare, ¿no? Pero de una manera más narrativa. Y el teatro absurdo permite que alguien haga un monólogo existencial, rompiendo la cuarta pared, y que esto sea una convención aceptada, ¿no? En segundo lugar, creo que nos ha enseñado mucho el teatro absurdo a utilizar estructuras rimadas, recurrentes, repetidas, que hacen que de alguna manera se nos machaque la cabeza y sintamos de verdad el peso del absurdo de las vidas de los personajes, ¿no? Y 3, creo que ha contribuido a estas estructuras circulares, ¿no? Donde algo empieza igual que acaba, y aunque parece que ha habido un movimiento progresivo, un avance, todo sigue igual, ¿no? Que creo que es a veces un increíble reflejo de la vida. Este
Este estilo posee características que lo distinguen de otras modalidades del arte como las estructuras dramáticas dentro de la obra escrita, la construcción de los personajes, las situaciones, entre otros. Generalmente, ese tipo de dramaturgia recurre al cuestionamiento de la existencia humana, establece una imposibilidad de comunicación concreta y efectiva, además de sus tramas que parecen carecer de significado, diálogos repetitivos y falta de secuencia dramática. La incoherencia, el disparate y lo ilógico son también rasgos muy representativos de estas obras. Manejar la incoherencia y lo ilógico que plantea el teatro del absurdo como escritora es muy liberador. Muchas veces cuando escribimos nos preocupamos por la causa-efecto, por qué sucede todo, qué sentido tiene dentro de una trama general, y sin embargo el absurdo propone mecanismos mentales que también proponían el modernismo de cómo funcionan nuestras propias conexiones mentales a veces, ¿no? Nuestros propios sueños, la duermevela, no tienen sentido muchas veces, y sin embargo funcionan en una sonoridad, un ritmo, una transmisión emocional, con lo cual diría en general, y para resumir, que resulta tremendamente liberador. Un gusto. En cuanto a los personajes que se crean bajo este estilo teatral, estos pierden su individualidad y se presentan como un conjunto. El teatro del absurdo es antipsicologista, por lo que no se mantiene la complejidad y riqueza psicológica. Los personajes de este tipo de teatro no parecen tener una función aparente, aunque al final el espectador puede observar una evolución del personaje. La estructura mental no es lineal, sino que somos absurdos, porque a veces pensamos de una forma y al otro día estamos concibiendo de otra manera, y así es la vida. La vida no es lineal ni medible, la vida es nueva cada vez más, nos sorprende, nos hace quitar de nuestras cabezas lo que creíamos que estaba normatizado. En el teatro del absurdo se presenta todo un marco de un mundo vacío y con objetos muy pesados que terminan dominando los personajes. Estos tienen un gran obstáculo para expresarse y comunicarse entre ellos mismos constantemente. A nivel de estructura, el texto absurdo no es igual a los textos de estructura lógica tradicional. Las acciones dramáticas suelen ser cortas y el desarrollo del relato puede tener un carácter circular en el que ni las situaciones iniciales ni los personajes se modifican ni se transforman hacia el final de la historia. No tiene una cronología de los acontecimientos. El lenguaje puede ser dislocado. Incluye frases trilladas, juego de palabras y repeticiones. El contenido de trasfondo dentro del absurdo abarca generalmente temas como la política, religión, la moral y las estructuras sociales. Ha sido una gran herramienta porque las formas absurdas son más interesantes para el cerebro del espectador, y a nivel escrito lo que se hace es tratar de jugar con muchas alternativas, con muchas maneras de contar y sobre todo con finales inesperados y asombrosos. Uno de los focos de esta dramaturgia es romper con las categorías aristotélicas, por lo que uno de los cambios más importantes se presenta en la acción a través de 4 elementos diferentes: la transformación repentina del personaje, la intensificación progresiva de la situación inicial, la inversión del principio de causalidad y el énfasis rítmico emocional para crear una impresión de desenlace. El teatro del absurdo es antipsicologista porque no quiere debatir cuestiones morales, psicológicas o emocionales de los personajes, sino ver a los personajes actuando de manera espontánea. Es decir, no pensar en los traumas del pasado que le hacen actuar de una manera concreta, ¿no? Pinter lo explica muy bien en su discurso de aceptación al premio Nobel. Dice que él escribe por la sonoridad de las palabras, por lo que transmite el sonido de las palabras. Uno de los aportes más significativos del teatro del absurdo es la repetición como forma de progresión. Su función cambia cada vez que una frase o sonido se repite. En cuanto a los personajes, pierden su individualidad y se presentan como un conjunto. Vaya, ya estás ahí otra vez. ¿Tú crees?
Me alegra volver a verte. Creí que te había sido para siempre. Yo también. Momento va a ser una segunda pausa en Vidas. Al regreso estaremos hablando del microteatral, un evento que aporta un formato de teatro bastante innovador y se hace cada vez más presente en distintos países del mundo. Estamos de regreso, gracias por seguir conectados a Vidas. Y bueno, yo les decía antes que estamos grabando en la Casa del Lago de la UNAM, que justamente hospeda esta pequeña exposición que se llama Teatros del Paisaje. Y bueno, vamos a conocer más del microteatral, que es el tema de nosotros de hoy, un espacio donde las historias son contadas en un formato de 15 minutos con un relevante mensaje de reflexión que tiene como propósito entretener. Así de simple. Lo que llama la atención es que es representado en pequeños escenarios o en cubículos donde plantean diferentes ambientes e historias. Te contamos los detalles en esta historia que sigue. Veamos. El microteatro es un formato teatral que consiste en la representación de una microobra con una duración de 15 minutos en varias sesiones al día, representando en un escenario en el que el público se encuentra integrado dentro de una sala, lo que le permite al público estar a poca distancia de los actores, aportando así la sensación de estar integrado en la obra. ¿Qué es lo que quieres conmigo, Pedro? Hablar sobre nuestra amistad. Amistad. ¿De eso se trata mi interés? Para muchos artistas, llevar adelante un proyecto requiere de dinero, tiempo, actores, montaje y su producción final. Es por ello que este tipo de teatro innovador es una alternativa para seguir creando. El microteatro es un nuevo concepto de formato teatral que nació en noviembre de 2009, en un apartamento en una calle de Madrid, España. En 10 habitaciones, 2 baños y una cocina, se le ocurrió a un grupo de actores, directores y autores montar 13 obras cortas de teatro inspiradas en la prostitución y a precios muy reducidos. El éxito fue inmediato y se desplegó por varios países. Venezuela es uno de ellos y en el año 2014 inició como Microteatro Venezuela y se fueron sumando iniciativas como Microteatral, que para el mes de agosto presentó su tercera temporada. Las obras representadas en este evento cultural, realizado en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco de Caracas. Este formato contiene las características propias de una obra tradicional, es decir, requieren un guión previo y una puesta en escena uniforme y permanente mientras se representan. Puede entenderse el microteatro frente al teatro más convencional, como el cortometraje frente al largometraje o el cuento frente a la novela. Mi nombre es Gabriela Rodríguez y les envío a todos mis amigos de Telesur un gran abrazo. Gracias por existir. Estamos trabajando en este momento en microteatral. Específicamente esta obra que se llama Para Todo Público consta de 2 personajes, Valentina, que es Lía Rebeca, mi compañera, y yo. Mi nombre es Belkis. Esta obra trata sobre algunas molestias que vivimos los actores y es una cosa que ha sido eterna y no creo que se acabe nunca, cuando cierta clase de público molesta el espectáculo, se integra al espectáculo sin el permiso, porque hay obras donde tú puedes compartir con el público, pero hay otras que no. Creo que esta es una obra que busca alertar y que busca que la gente salga reflexionando con una gran tarea para la casa. Eso es un saldo que sin duda se traduce en beneficio para el espectador y por supuesto para nosotros los productores de esta edición de Microteatral. Una de sus características fundamentales es el desarrollo de varias obras simultáneas, en sesión continua con una absoluta libertad de planteamiento y visión por parte de las compañías en cuanto al desarrollo.
Sus características fueron fuertemente cuestionadas en sus inicios. Sin embargo, el microteatro llega a los escenarios para quedarse. Una modalidad que muchos definen como una excelente alternativa para vivir, sentir y disfrutar de este arte de una manera más íntima. Microteatral es un espacio cultural para el público capitalino, donde los artistas pueden ofrecer sus propuestas artísticas y donde el público puede disfrutar cada noche durante 6 funciones diarias. Este evento es una alternativa para los artistas de la gran ciudad, un lugar de encuentro donde los creadores pueden, además de presentar su microhistoria, optar por el intercambio artístico. Es un punto de encuentro donde el arte es el protagonista. Estamos en nuestra última semana. Esta pieza, bueno, ha dado mucho para hablar porque es un thriller de suspenso que trajimos a un formato de 15 minutos de unos hechos de la vida real sobre una madre que, bueno, que se le pierden sus hijos y que hay una investigación sobre eso. La verdad es que, bueno, ha sido un proceso, siempre el microteatro. Este formato flexible permite crear historias de diversa índole y acercar al público a un mundo diferente, presentar un producto, transmitir valores de marca, lograr posicionamiento y llegar a nuevos públicos. El límite solo lo marca la imaginación. Lo que hace que el microteatro sea tan original y diferente es la cercanía que se crea entre actores y público. Es además un espacio que también es brindado para el público infantil, además de micromagia, microdanza, exposiciones de arte, centro de encuentro entre espectadores, actores, directores y autores. Mira, voy maravillada, realmente me siento emocionada de ver todo lo que se está logrando en Venezuela. Los aplaudo una y mil veces y que sigan adelante. No puedo decirles más, estoy muy satisfecha y maravillada de todo lo que están haciendo. Un rasgo distintivo del microteatro es que posibilita el desarrollo de varias obras de forma simultánea. Exposiciones que, si bien deben seguir la misma línea temática, permiten que cada grupo tenga absoluta libertad de dar el planteamiento, el montaje e incluso la perspectiva que deseen a su segmento de la obra. El microteatro es un plan de ocio cultural que te permite disfrutar de varias obras de teatro en una misma noche. Hoy Microteatro está presente en varios países del mundo, como España, México, Perú, Estados Unidos, Argentina y Venezuela, entre otros. Antes de despedirnos, quiero tomarme unos minutos para agradecer a la Casa del Lago de la UNAM y a todas las personas que hicieron posible que hoy presentáramos aquí nuestro programa cultural Vidas. Y bueno, se nos acabó el tiempo, pero en 7 días tendremos una nueva cita en este espacio de cultura internacional. Y quiero dejarles una frase del escritor y novelista Gabriel García Márquez, nuestro Gabo, quien decía que la cultura es el aprovechamiento social del conocimiento. ¿Qué les pareció? Escríbanos sus comentarios a nuestra cuenta de Instagram y Twitter, que es @vidastelesur. Nos encuentra por aquí siempre, todos los días del año, de hecho a toda hora también, porque nos encantan las redes. Bueno, ahora sí nos vamos y cerramos con Guayoyo, un tema interpretado por el venezolano Andrés Mata. ¡Chao! No te puedo admitir cuánto te veo. Siempre es mejor disimular. Sé que a veces me ves como un intenso. No lo puedo evitar. Tú haces mi cabeza explotar. Uy, yo, no, 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 no. Uy, yo. Siempre quiero estar en tu pensamiento. Algo me tengo que maquinar. Tal vez es autoinvitarme y colgarme en tu sueño. Es raro, yo lo sé, pero fue lo primero que pensé. Uy, yo.